Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este que promete ser un cuadro diferente, porque hoy vamos a estar conversando sobre MIPYMES. ¿Son un obstáculo o soluciones para nuestro país? Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. Y para abordar otra vez MIPYMES en Cuba, porque este ya ha sido un tema tratado en nuestro programa, en la otra ocasión fue con la conducción de Laura Prada, está con nosotros en el estudio el ingeniero Fernando Suárez, quien es el director de la MIPYME privada MC Pharma. Muchísimas gracias por la invitación. A usted. Y con nosotros otro de los panelistas habituales, me refiero al doctor en ciencias, profesor titular, investigador Tony Romero, quien es investigador del Centro de Investigaciones Económicas Internacional de la Universidad de La Habana. Muchísimas gracias por la invitación. A usted. Y con nosotros también la licenciada Aisel Llanes, que nos acompaña y es la directora del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, a ustedes tres las gracias, sobre todo por repetir con nosotros y acompañarnos en nuestro programa. Y para comenzar, los dejo con el siguiente material, porque ya estamos cuadrando la caja. Me parece que es muy ofensivo decir que las MIPYMES son una expresión de neoliberalismo y además es ofensivo también para uno que tiene una convicción de construcción socialista, basada en justicia, la mayor justicia social posible, basada en defender la soberanía y la independencia de este país, basada en buscar la mayor prosperidad para nuestro pueblo en igualdades. Entonces, la existencia de un sector no estatal en la economía cubana es nueva. La mayor parte de la tierra en Cuba hoy la gestionan y producen para ella cooperativas agropecuarias, cooperativas de créditos y servicios y usufructuarios. O sea que ese sector privado y cooperativo no es desconocido en Cuba, pero en el sexto congreso del partido, en el séptimo y en el octavo ha estado en los lineamientos. Y llegamos a un momento en que habíamos tenido, por todos estos problemas de la economía, contracción de la economía, bloqueos recrudecidos. Bueno, ¿cuál era la opción de empleo para un grupo de personas que han encontrado una opción de empleo en las MIPYMES? Pero hay MIPYMES privadas y hay MIPYMES estatales. Y yo digo, ¿quiénes están en las MIPYMES? Son enemigos de Cuba. No son cubanas y cubanos, no son personas formadas en nuestra revolución. Son contrarrevolucionarios. Podemos decir que son contrarrevolucionarios. Están en contra de la revolución, quieren derrumbar a la revolución. No confundamos. ¿Quién quiere que ese sector se convierta en un sector de fractura con la revolución? El enemigo, los yanquis. Y lo demostraron ahora cuando un grupo de ellos, con la mejor intención, fue un evento que se supone que era un evento de negocio, un evento comercial, un evento de intercambio, no político, de Estados Unidos, y lo politizaron. Y a algunos de ellos les pusieron un terrorista en una cena. ¿Quién politizó eso? Los de las MIPYMES, los de Cuba. El gobierno cubano lo politizó Estados Unidos, pero lo dicen descaradamente. Vamos a convertir ese sector en un sector de oposición. Le dijeron a ellos que iban a ser agentes de cambio. Y hemos visto la reacción de muchos de ellos, que no se han dejado manipular con esas cosas. Y las MIPYMES han levantado sistemas productivos de bienes y servicios. Todo es perfecto, ¿no? También es un fenómeno muy nuevo. Han aprovechado determinadas situaciones en las cuales tienen ventaja con relación a la empresa estatal, porque muchos de ellos van a buscar un financiamiento a un mercado ilegal en divisas que se nos ha creado lamentablemente porque no hemos tenido divisas para fortalecer nuestro mercado cambiario legal al que acudirían la gente si existiera esa posibilidad en mayor medida. A veces tienen más facilidad para importar, son menos bloqueados a veces, aunque son bloqueados también que las formas estatales, pero se han encadenado con las formas estatales. Muchos de ellos, su negocio en qué consiste, importan materias primas y se encadenan con capacidades que tenemos ociosas en empresas cubanas y de conjunto han echado a andar sistemas productivos con eficiencia. Las MIPYMES también han ido ocupando espacios de servicios en la sociedad que no necesariamente el Estado, en un proceso de construcción socialista, los tiene que asumir. Ahora, que han existido desviaciones, sí. Que algunos venden muy caro y han abusado de los precios, han usado precios especulativos también, pero hay entidades del Estado también que las han tenido. O sea que esas desviaciones están para todos los actores de la economía. Entonces ahora también estamos haciendo un análisis, tenemos el derecho, después de 2 años de que esto cobró
como proceso una mayor intensidad y una mayor dinámica, estamos haciendo valoraciones donde estamos compartiéndolas también con representantes de ese sector y con representantes del sector estatal. Y vamos a ordenar también las adecuadas relaciones que tienen que existir o perfeccionar las relaciones que tienen que existir entre el sector estatal y el sector no estatal. Y dejando bien clara, porque lo que tiene que haber es reglas claras y precisas y coherentes que no permitan que haya distorsiones. Y con esta entrevista que ofreció el presidente de la República y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a la periodista Arlene Rodríguez, hemos querido comenzar justamente con este fragmento que tiene mucho que ver con el tema que vamos a analizar hoy, las MIPYMES en Cuba. Pero antes de empezar sobre las MIPYMES en nuestro país concretamente, yo me parece que sería oportuno, quisiera comenzar preguntándole, profesor, ¿cuáles son las características en sentido general? Muy brevemente, porque por supuesto podríamos estar conversando largo sobre esto, pero bueno, en sentido general, ¿cuáles son las características, las dinámicas de las MIPYMES en el mundo? Bueno, en forma muy resumida podríamos decir que primero lo que caracteriza al sector llamado de micro, pequeña y mediana empresa, evidentemente se trata de un sector de entidades económicas, que pueden ser productivas, comerciales, que tienen una escala reducida, una escala limitada. Por eso son pequeñas, medianas o micro, ¿no? Ahora, hay distintos cálculos, pero los distintos organismos internacionales calculan que alrededor del 85-90% de todas las empresas que existen en el mundo son micro, pequeñas y medianas empresas. O sea, escasamente 10-15% de las empresas que hay en el mundo son empresas grandes. Son empresas además que por esa razón tienen un impacto decisivo en todos los países del mundo en temas de generación de empleo. Emplean aproximadamente a más del 80% de la población mundial, pero sin embargo, por sus condiciones de pequeñez, por decirlo en términos de dimensión económica, no tienen igual aporte, un aporte proporcional en términos del ingreso generado. La mayor parte del ingreso generado en términos proporcionales hacen las grandes empresas. Sin embargo, se dice que las micro, pequeñas y medianas empresas tienen algunas características que son típicas de ellas, que son beneficiosas, que son positivas, aunque también tienen limitaciones. Dentro de los elementos más importantes que se destacan en la literatura acerca, digamos, de las ventajas que tiene el sector ese de micro, pequeña y mediana empresa, en primer lugar se dice que tienen mucha mayor capacidad de flexibilidad, son mucho más flexibles para adaptarse a los cambios, para hacerle frente a los shocks económicos o institucionales que con mucha frecuencia afectan al tejido empresarial. Segundo lugar, también se plantea que las micro, pequeñas y medianas empresas también tienen como un elemento muy positivo que son capaces también de adaptarse a los cambios no previstos en la matriz de la demanda, digamos, en la demanda. En tercer lugar, son empresas también que por sus características peculiares, por decirlo de alguna forma, son empresas que tienen la capacidad también muy rápidamente de hacer ajustes en los esquemas organizacionales al interior para, digamos, modificar algunas de las salidas de la empresa. Y en cuarto lugar también se caracteriza en términos generales las micro, pequeñas y medianas empresas, como características en términos generales, eso depende del contexto institucional en el cual se desarrolle, que son entidades que tienen una muy rápida capacidad de interlocución con otras unidades similares y hay toda una proliferación de gremios, de asociaciones, de micro, pequeños y medianas empresas en distintos sectores que actúan como, digamos, un elemento de lobby o de conjunción de esfuerzos con vistas a resolver los problemas que se les presentan. Eso, digamos, es en términos generales lo que se señala desde el lado positivo. Ahora, tienen limitaciones. En mayor o menor medida, casi todo el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas tienen importantes limitaciones. La principal limitación que se señala con mucha frecuencia son las limitaciones que tienen en términos de la capacidad financiera, del acceso a recursos financieros para hacerle frente, digamos, a las demandas de la producción, de la comercialización y de la ampliación. Yo aquí siempre digo, el éxito de una microempresa se concreta cuando pasa de micro a pequeña. El éxito de una pequeña empresa es cuando pasa de pequeña y mediana, y el éxito de una mediana empresa es cuando pasa de mediana a grande. Entonces, el avance propiamente en términos de escala requiere evidentemente todo nivel de inversión, de incremento en términos de capacidades tecnológicas que requieren recursos financieros, y ese es un primer elemento que siempre se destaca con mucha frecuencia como elemento negativo del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, lo cual no quiere decir que las instituciones y los gobiernos se queden de brazos cruzados. Segundo lugar, la otra limitación que se le señala en términos generales es que precisamente también por eso los niveles en términos de productividad, de competitividad del sector de las MIPYMES es mucho más bajo que el nivel medio de productividad y competitividad que tienen las grandes empresas.
En tercer lugar, y vinculado a eso, porque todo esto está concatenado, el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas tienen una cierta menor vocación exportadora. O sea, los procesos de internacionalización, que son consustanciales al desarrollo, sobre todo de un mundo globalizado, aunque esté en crisis, son muy importantes para cualquier empresa. El sector de las micro, pequeñas y medianas empresas le cuesta mucho más trabajo internacionalizarse, le cuesta mucho más trabajo insertarse en las llamadas cadenas globales de valor, y esto está asociado evidentemente a este tipo de limitaciones que tiene. Y por último, digamos, una cuarta, estoy tratando de sintetizarlo, una cuarta característica de las micro, pequeñas y medianas empresas que se ponen siempre del lado de las limitaciones es que normalmente en todos los países del mundo hay instituciones que tienen funciones de regulación de la economía. Regulan la economía, ministerios de economía, ministerios de industria, ministerios de finanzas, Banco Central, sistema financiero. Y muchas veces los intereses y las particularidades del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas no son suficientemente conocidos por los formuladores de política, y entonces se dice que en términos generales casi siempre hay un sesgo institucional de los formuladores de política que no toman en consideración las peculiaridades de ese sector, que es tan importante en la generación de empleo y también es importante en la generación de ingresos, que muchas veces conspira contra los arreglos institucionales que hay que hacer para que empiecen a solucionar esos problemas que están presentes Pero en es este sector. paradójico, porque siendo tan numerosas en el mundo, ¿cómo puede haber a la vez Claro, esta contradicción? El problema ahí ese no es un problema de política económica, es un problema de economía política. Ahí el problema es de intereses. Evidentemente, los sectores de las grandes empresas, los sectores monopólicos, tienen una mayor capacidad de presión política y de hacerse sentir en los esquemas y en los órganos de regulación de los estados. Y por lo tanto, es un tema de asimetrías de poder, para decirlo en términos muy concretos. Ahora, evidentemente no es un invento criollo. Las MIPYME no son un invento cubano, pero ciertamente en los últimos tiempos, los últimos años, sobre todo con una mayor fuerza, están presentes en nuestra sociedad y se hacen sentir desde la cotidianidad. ¿Cuáles son las características desde la perspectiva de ustedes? Me imagino que también tú como director de una MIPYME con carácter privado, porque bueno, ese es otro asunto que también en algún momento vamos a distinguir cuáles son las características, las peculiaridades, las diferencias entre una MIPYME privada, una MIPYME estatal ya en nuestro país. Bueno, nada, yo voy a usar algunas cosas que usted expresó, profe, porque creo que es importante, sobre todo con el tema de la exportación, pero bueno, voy a llegar ahí. A ver, específicamente, no me cuesta un poco de trabajo decirte exactamente cuáles son las diferencias entre una pyme estatal o una pyme privada. Me imagino que desde el punto de vista de ley sea lo mismo, no lo he estudiado. Lo que se me ocurre rápidamente es que la diferencia está en la forma de propiedad, no así en la forma de gestión. La forma de gestión es exactamente la misma. Y bueno, nada, desde nuestra experiencia, a ver, voy a partir de que voy a tratar de hacer mi presentación siempre basado en mi experiencia. Si no te sientas presionado. No. Que la idea es que salir un poco del tema de mi experiencia, de cómo nosotros hemos enfrentado los problemas. ¿Cuáles son las características cómo de tu hemos MIPYME? encontrado? Sí, a lo mejor te puedo hablar un poco más de las características de nuestra pequeña empresa, cómo fue que llegamos aquí, más o menos rápido, una introducción. Por ejemplo, no eres una micro, eres una pequeña empresa. Bueno, en este caso somos una pequeña empresa, exactamente. En este momento somos 17 personas contratadas. Yo estoy contratado en la empresa. Y mira, eso es un punto importante. Yo creo que cuando se creó el modelo o la ley de lo que iba a ser las micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba, cuando ves la ley, es una sociedad mercantil que está formada por dueños que ponen una inversión para que la empresa arranque y que de alguna manera ese dueño puede trabajar o no en esa pequeña empresa. Yo creo que la principal característica de las pymes en el mundo, yo creo que en Cuba es que, bueno, sí, yo soy el dueño de la empresa, pero necesariamente de forma prácticamente obligatoria, yo formo parte de la plantilla de la empresa, tengo que ser trabajador de la empresa, porque es una pequeña empresa que está naciendo ahora. Otra característica que yo creo que es importante de alguna manera destacar, que lo pensaba decir más para adelante, pero bueno, yo creo que este es el momento, es que se piensa que en algún momento cuando se va a crear la empresa, ese capital inicial con el cual tú vas a iniciar la empresa, en principio, que estoy seguro que es así, en algunos casos, bueno, hay personas cubanos que no radican en Cuba, que de pronto tienen la posibilidad de estar en Cuba y poder hacer una inversión importante para que la empresa arranque, pero yo creo que esos son los casos más pequeños. Yo creo que la característica de las pymes en Cuba,
Algunas son que vienen de un proceso de reconversión de licencias de trabajador por cuenta propia, que con el marco legal existente hicieron el cambio y se reconvirtieron. Hay 1%, a lo mejor ustedes dominan los números, cuál es el porciento de trabajadores por cuenta propia que se convierten en pymes. 44%. Es decir, de TCP que han pasado a ser... Y hay otro por ciento de que son empresas de nueva creación. Pero eso es importante, vamos a contextualizar. ¿Qué significa ser una empresa de nueva creación? Eso significa que uno, el dinero que pueda tener, que pueda reunir, o el dinero que de alguna manera pueda pedir prestado, o el dinero que esté asociado, en nuestro caso, nosotros empezamos la empresa como éramos trabajadores por cuenta propia, y estábamos vinculados ya al Parque Científico Tecnológico de La Habana. En otro momento, en el programa anterior, yo creo que hablamos un poco más de eso. Entonces nosotros iniciamos, el capital social de la empresa fue con el dinero de un proyecto que habíamos finalizado. Entonces, eso es una de las características también que son importantes y que también puede ser una diferencia con las pymes que se crean de las empresas estatales. El cubano del pueblo que quiere hacer una pyme tiene... Desde el punto de vista financiero, tiene menos financiamiento, tiene menos recursos, no tiene experiencia desde el punto de vista de sistemas administrativos, te lo digo por experiencia propia, no tiene la más mínima idea de a qué se va a enfrentar, porque tienes que crear sistemas contables, sistemas financieros, aparatos administrativos, recursos humanos, empezar a entender toda tienes que empezar a adquirir un nuevo conocimiento para tú poder administrar tu empresa, que hasta ese momento tú no tenías ni idea de lo que te ibas a enfrentar. Entonces, podemos ir argumentando. Sobre eso que decía él, es algo de lo cual tenemos que fomentar, porque primero es una de las actividades prohibidas en los actores no estatales, el tema del asesoramiento profesional. Esto que decía él, que no conocen un plan de negocio. Es decir, tienen una idea, tienen un financiamiento que alguien le prestó, etcétera, pero cómo comenzar y cómo hacer, yo creo que es algo que también nosotros, desde el Estado hasta MIPYMES estatales, que puede realmente crearse en función de la asesoría profesional, que pueda ayudar a que esas MIPYMES puedan crearse con un plan de negocio ya pensado, con una visión, y puedan desarrollarse y realmente puedan pasar, a lo mejor, como dice el profe, llegar de micro a pequeña, de pequeña a mediana, porque indiscutiblemente tienen una estrategia de desarrollo de negocio. Entonces, por tanto, ahí yo creo que están los nichos de las MIPYMES estatales, que en un momento estábamos hablando de cómo desarrollar estas MIPYMES estatales sin ser que todo lo que sea pequeño en las empresas estatales se convierta en MIPYME, porque no es la razón de ser, sino que realmente sean actividades que puedan autofinanciarse y tener la misma similitud de todo lo que tiene una MIPYME privada para que pueda ser autónoma y no puede estar dependiendo de recursos realmente del Estado. Por ejemplo, nosotros en el Instituto Nacional de Investigación Económica, en este momento hace poco nos aprobaron una MIPYME que se va a llamar Conecté, y una de las cosas que estamos pensando es para esto, cómo nosotros poder ayudar a los nuevos actores económicos. Esto me interesa mucho, porque uno de los objetivos del programa también es poder marcar esa diferencia, que hay distinciones entre MIPYMES estatales y MIPYMES privadas. Entonces, te propongo, vamos a hacer ahora una pausa, y sobre eso quiero que me profundices un poquito más en el siguiente momento. Ahora les voy a presentar un material para que todos lo podamos ver y analizar, y regresamos cuadrando la caja. Actualmente en Cuba hay una discusión bastante generalizada del papel de las pymes en la economía cubana. Yo creo que a veces se confunde las condiciones del contexto económico y se le quiere echar toda la culpa a un actor económico, y eso yo creo que es incorrecto. Nosotros tenemos que entender que las pymes en Cuba nacieron hace 2 años, en 2021. En el mundo las pymes, o sea, las pequeñas y las medianas empresas existen desde hace décadas y está bien establecida la idea de que son actores que dinamizan el desarrollo, que resuelven en sus pequeñas comunidades, en sus pequeños espacios, determinados problemas a partir de producir bienes y servicios que hacen falta y además generan empleo. Ahora, las pymes en Cuba nacieron cuando el país estaba saliendo de la pandemia de COVID-19. En ese momento ya había inflación, o sea, la inflación empezaba a manifestarse, había escasez de bienes y servicios en general, había distorsiones macroeconómicas que, repito, no deberían buscarse un culpable, ¿no? Porque realmente tiene múltiples condiciones. En ese mismo contexto, hoy hay un debate también sobre si las pymes están produciendo o están comercializando los bienes que hacen falta. Y se habla sobre todo
de las que se dedican a comercializar productos importados, que no es lo mismo que reventa, sino es la comercialización, que es una actividad legítima en el mundo, es una actividad con un nivel de especialización que se requiere, porque generalmente el productor de un bien no tiene toda la logística, no tiene toda la cadena para llevar el bien al punto de venta, pero sí hay una discusión que es válida sobre si deberían producir o comercializar. La realidad es que en un contexto donde los impuestos, por ejemplo, de una pyme que importa cerveza son los mismos impuestos que los de una pyme que se dedica a producir conservas de fruta o una media industria, por supuesto el agente económico se ve guiado por esos incentivos a hacer la inversión que más rápido va a recuperar. En este caso, traer la cerveza y venderla en un mercado. Entonces, yo lo que creo es que nosotros tendríamos que transitar a construir una política de promoción y fomento. Una política de promoción y fomento que, entre otras cuestiones, conduzca la creación de las pymes y en general de todos los actores económicos hacia las actividades estratégicas o hacia la producción de bienes o los servicios que necesitamos. Para eso se necesitan incentivos económicos porque, repito, los agentes, los actores se conducen y reaccionan en dependencia de cómo están diseñados esos incentivos. La discusión sobre si las pymes vienen a suplantar a la empresa estatal, yo creo que carece de fundamento, en el sentido de que, en primer lugar, la empresa estatal es el actor económico principal del modelo cubano, establecido en la Constitución, sí, pero más allá de estar establecido en un papel, está establecido en datos. O sea, la empresa estatal socialista es la poseedora de la mayor cantidad de patrimonio del país, de los activos. La empresa estatal domina totalmente en el comercio exterior cubano, tanto en las exportaciones de bienes como en las importaciones. La empresa estatal emplea a más de 1,5 millones de cubanos en su sistema empresarial. Por lo tanto, yo creo que la discusión no es esa. Nosotros tenemos que superar la discusión esa antagónica entre empresa privada y empresa estatal para pasar a una discusión más constructiva, un debate sobre cómo hacer más alianzas, sobre cómo hacer más encadenamiento, cómo diseñar incentivos, cómo crear mecanismos para que los encadenamientos sean más fáciles, para que las asociaciones público-privadas sean más fáciles, porque a veces un actor económico tiene la materia prima pero no tiene la capacidad y el otro lo tiene y entonces se alían y ahí, bueno, sale un encadenamiento, una alianza exitosa. Yo creo que hacia ahí tiene que ir la discusión en la actualidad. Y por último, creo que demonizar a las pymes es un error. Demonizar a las pymes no es el camino. No es el camino hacia donde tiene que dirigirse la discusión económica en Cuba. Es al revés. Nosotros tenemos que asimilar a las pymes y en general a todo el sector privado, todo el sector cooperativo, con el sector estatal cubano, que, repito, seguirá siendo el principal en nuestro modelo, para que juntos se complementen, para que juntos compitan, para que juntos vayan poco a poco resolviendo pequeños problemas en pequeñas comunidades y así poder impulsar entre todos la recuperación económica que tanto necesita el país. Agradecemos a Daniel Torralba, que decidió apoyarnos de esta manera con sus comentarios y una valoración bien abarcadora y general sobre las MIPYMES. Y entre todos los elementos que nos aportaba, también nos dejaba ver algunas de las críticas que se le hacen hoy a las MIPYMES. ¿Sobre eso usted quería profundizar? Sí, yo primero agradezco a Daniel Torralba, alumno de la Facultad de Economía recién graduado, de los más destacados. Su intervención, que me parece que es muy clara. Primero porque trata de desmitificar algunos de, digamos, cuando uno analiza algunas informaciones, algunos comentarios, por ejemplo, se identifica inmediatamente a las pymes como responsables hasta cierto punto del nivel de inflación, del altísimo nivel de inflación que hay en Cuba. Eso no es así. Y eso no es así. Eso es no entender la economía y no es entender particularmente qué es lo que significa inflación. La inflación es expresión de un desequilibrio macroeconómico muy grande entre la oferta agregada y la demanda agregada. Y como dijo él, los actores económicos
se ajustan a un contexto inflacionario. Entonces, eso es lo primero. Daría para un programa específico de analizar la inflación. Eso es lo primero. Segundo lugar, el hecho de que se diga que las MIPYMES son revendedores, que lo que hacen es importar para vender en el mercado interno, yo creo que también, como él dijo, eso no es así, porque solamente una parte, y parece ser que bastante minoritaria, de las MIPYMES aprobadas se especializan en el tema de la comercialización, que es un proceso legítimo. Pero yo diría lo siguiente: en un contexto de hiperinflación, como todavía el que hay en Cuba, uno de los instrumentos habituales de política económica para enfrentar la inflación es aumentar las importaciones, porque es un mecanismo a partir del cual usted cierra la brecha entre esa muy poca oferta interna que hay y la demanda muy alta, ¿verdad? Sin embargo, el Estado cubano no tiene capacidad de incrementar la oferta a partir de importaciones, como todos lo sabemos. Entonces, las MIPYMES lo que están es, hasta cierto punto, tomando ventaja de las capacidades que ellos tienen en términos financieros para intentar cerrar esa brecha sobre la base de importar y vender en el mercado interno. Tercer punto, para fomentar las MIPYMES que sean productivas y que no se destinen a la comercialización, hay que establecer una estrategia coherente y sistemática de fomento productivo en el país, como dijo él. ¿Qué significa eso? Las MIPYMES, como cualquier empresa, buscan maximizar beneficios. No pensemos otra cosa, maximizar beneficios. En un contexto como el de Cuba, en el sector de las MIPYMES privadas, lo que inmediatamente responde a la pregunta ¿en qué dedico mi dinero? Es a hacer eso que están haciendo algunas de ellas. ¿Por qué? Porque ahí tú maximizas los beneficios, tienes un riesgo muy reducido porque tú no estás invirtiendo, pidiendo capital prestado para invertir, expandir tu tecnología, que eso es un proceso de estímulo, que en un contexto de estímulo a la producción eso se podría esperar, pero para eso tú tienes que modificar el sistema de incentivos. Y además hay que reconocer también que esto que está pasando en las MIPYMES se da también, hay que reconocerlo, la economía es una ciencia social muy compleja, también la subjetividad está muy presente. Eso que está pasando también tiene que ver con un prejuicio muy marcado que todavía hay en importantes sectores de la sociedad cubana y de las instituciones cubanas en contra del sector privado. Porque nosotros venimos de un modelo que presuponía que el socialismo era alternativa al capitalismo y ello pasaba necesariamente por la propiedad estatal como espacio natural de reproducción del socialismo. Entonces, por lo tanto, todavía se considera en algunos sectores que todo lo que no sea estatal es antisistémico. Y eso evidentemente se recoge en el accionar también de los actores económicos. Cada cierto tiempo empiezan, yo creo que fue muy certero ese planteamiento del presidente cuando dijo, hay que darle, no lo dijo con esas palabras, pero digamos, vamos a revisar, vamos a ajustar, vamos a promover, vamos a darle certidumbre jurídica, vamos a legislar lo que haya que legislar para que de manera transparente todos los actores económicos sepan a qué reglas atenerse. Eso es muy importante porque eso transparente el proceso. Pero indudablemente yo creo que esta intervención de Torralba desmitifica 3 puntos que han sido esenciales en el debate que hasta cierto punto han tratado de cuestionar el papel de las MIPYMES. Primero, las MIPYMES son primero agentes económicos que buscan la maximización de beneficios. En las condiciones económicas en que se reproduce todavía nuestro modelo hoy, no hay todavía un sistema de incentivos suficiente que tienda a que los agentes económicos se arriesguen en el mediano y largo plazo para invertir, ampliar su capacidad productiva, producir, importar maquinaria y equipo. Segundo lugar, en un contexto hiperinflacionario como el que tenemos, lo normal, lo natural de un agente económico es tratar de maximizar en el corto plazo sus beneficios vendiendo en el mercado interno que está totalmente desprovisto. Punto y aparte, sobre la base de importación que no puede realizar el sector estatal. Y en último lugar, como él dijo también, que me parece que es muy importante, nosotros tenemos que desmitificar que todas las MIPYMES, incluso las que existen, se dedican a importar. Una parte se dedica a importar, pero hay muchas MIPYMES, como la que tenemos aquí presente, y hay muchas más que están realizando una labor importantísima, como dijo también el presidente, encadenándose con procesos productivos, con empresas estatales. También hay muchas MIPYMES en Cuba, donde Cuba tiene una posibilidad enorme que está asociada al sector de la alta tecnología. Ahí en el Parque Tecnológico de La Habana tenemos MIPYMES de software, de generación de robots, en fin, hay todo un amplísimo espacio para el desarrollo de las MIPYMES cubanas y además ya hay muchas MIPYMES cubanas que no solamente se dedican a importar y a vender caro en el mercado doméstico cubano. Ahora, para Ensifarma, ¿es solo una cuestión de maximizar la ganancia o hay algo más allá? Porque, bueno, me trato de apoyar en MIPYMES en Cuba. O sea, maximizar la ganancia es el objetivo de todas las empresas, pero debe haber un más allá, ¿no? Las pymes son sociedades mercantiles que tienen que subsistir.
Y yo te voy a decir una cosa que muy poco se comenta o que se comenta bastante, y es que es lo que se quiere incluso para determinadas empresas del sector estatal que no está funcionando, y es que las MIPYMES tienen el privilegio de morir. Y eso es un catalizador tan increíble. Y como somos pequeños, como decía el profe, somos pequeños, tenemos que tener una capacidad de adaptación para estar todo el tiempo en constante movimiento. Y si en el caso de nosotros, que lo que hacemos es tecnología, que a veces los ciclos de hacer tecnología, como decía el profe, son más largos, no es como los ciclos de importación, que son más cortos y las ganancias son más rápidas. En el caso de nosotros no, nosotros podemos hacer un proyecto 6 meses, 1 año, puede demorarse un proyecto de ingeniería, los que nosotros hacemos con la farmacéutica, que la inflación nos afecta cantidad, porque cuando tú empiezas el proyecto, tú calculas los costos y los beneficios que vas a tener, y cuando pasa 1 año, ya eso va en contra de todos los indicadores económicos que tú calculaste para tu empresa, y por otro lado, tienes la obligación de pagar salario de forma mensual. Entonces te das cuenta, y si no lo haces, si la empresa financieramente no funciona, entonces a los 3 meses te declaras en bancarrota y moriste. Se dice que más del 90% de las empresas en el mundo tienen un tiempo de vida de 5 años. Entonces, esa capacidad de morir, como les decía anteriormente, tiene un efecto catalizador y tan dinamizador tan grande que no, hay todo el tiempo que está, profe, en constante movimiento. Pero la pregunta que te hacía también iba un poco en, porque sé que tienen resultados positivos y que ese resultado positivo ha impactado positivamente en la economía cubana. Es decir, no es solo una cuestión de maximizar la ganancia, sino qué hacemos con esa ganancia incrementada. Nosotros tenemos una responsabilidad, que en el caso de nosotros somos una empresa, una pyme de base tecnológica que se está incubando en el PCT de La Habana. Trabajamos directamente con BioGuafama. Todos los proyectos que nosotros hacemos tienen un impacto desde el punto de vista social enorme, pues nosotros trabajamos con tecnologías que se utilizan en la fabricación de medicamentos. Y nosotros asumimos muchos de esos proyectos, incluso los servicios de postventa los asumimos de forma, más bien me llama la directora Liorat, necesito que venga para acá, y nosotros vamos y no preguntamos y no vamos con una factura. Esto se puede enfrentar de muchas maneras. Lo que sí hay una realidad. Desde el punto de vista económico tienes que ser viable, porque si no mueres, y si mueres, bueno, nada, ninguna empresa quiere morir. En el caso de la MIPYME estatal, por ejemplo, porque también está la distinción bueno, antes de llegar a la MIPYME estatal, sí quería un poquito de lo que decía el profe, de los prejuicios que existen. Pero sí quiero que nos hables de tu experiencia ya como relacionándote con una MIPYME de carácter estatal, porque también hay polémica entre si deben ser estatales o deben ser privadas las MIPYMEs. Pero bueno, sí quería un poco enfatizar en el tema de los prejuicios, que también es otra de las cosas que nos ha adolecido mucho, es las estrategias de comunicacionales. Que muchas veces todo lo que pasa y los fenómenos que pasan, como esto de los revendedores, que se ha hablado en muchas ocasiones, y le echamos la culpa a las MIPYMEs. Y muchas veces puede ser que muchos de esos actos ni siquiera sean MIPYMEs. Pero ya casi que se mitifica que los actores económicos todos nada más que son MIPYMEs. Y sin embargo hay TCP, hay cooperativas, es decir, hay otros actores económicos y otros que pueden estar que no sean ni actores económicos y están revendiendo. Exacto. Y sin embargo esa estrategia de comunicación realmente no nos está ayudando a fomentar, a incentivar de todas las cosas que ha dicho el profe, hasta de limitar los accesos financieros, porque limita entonces también las alianzas público-privadas, como la experiencia que tiene él, que hoy es a partir de una alianza público-privada, limita porque realmente las personas, un poco que tienen temor a partir de una estrategia, es decir, de una comunicación que no tiene una estrategia, una conducción, a lograr ver todas las potencialidades que tiene hoy el actor económico, que además en los documentos rectores está como complemento de la economía social, es decir, de la economía, desarrollo económico y social de la economía. Por tanto, no podemos tenerle temor. Lo que tenemos es que seguir incentivando y seguir fomentando cómo lograr más alianzas público-privadas, cómo lograr MIPYMEs estatales que puedan cubrir esas actividades prohibidas que hoy tienen los privados, porque hoy tenemos muchas potencialidades en la parte estatal, como por ejemplo hablamos del tema de toda la actividad y servicios de arquitectura que hoy está prohibida al privado, pero ¿por qué no se puede hacer MIPYMEs estatales también que tengan toda esta posibilidad de dar servicio, que además es necesario en todas las viviendas que se están haciendo hoy de manera privada, que también necesitan realmente que un arquitecto pueda evaluar todas estas cosas? ¿Por qué en el tema, por ejemplo, como la nuestra, en asesoramiento profesional, cuántas universidades hoy no pueden hacer una MIPYME estatal en función del asesoramiento profesional? Está el ejemplo de la Universidad de Pinar del Río, que tiene una MIPYME estatal para asesoramiento profesional, y eso ayuda
a que esas MIPYMES, como bien dijo él, las MIPYMES privadas, puedan comenzar a crearse ya con un plan de negocio, ya con un asesoramiento de personas profesionales, profesores, que además les ayuda también en su remuneración, porque ganan como profesor, pero también como asesores profesionales al resto de los actores económicos, donde solamente no son a los privados, también a nuestras empresas, que también necesitan tener una estrategia de desarrollo hacia su negocio y a lo mejor hasta cómo también lograr que haya esas alianzas sean positivas, cómo la asociación contractual entre las partes pueda ser positiva y no solamente a lo mejor sea arrendarte un local, arrendarte un espacio, sino cómo podemos de conjunto realmente hacer un negocio de conjunto y que podamos ganar, que al final es el objetivo. Y bueno, también los gobiernos locales, que también tienen que buscar esa articulación de todos los actores y lograr el ecosistema actoral que necesita, ya sea estatal o no estatal. Nosotros tenemos que cambiar, como bien dice Daniel Torralba, el estatal o no estatal. Tenemos que hablar de nuestro empresariado cubano, que es a lo que tenemos que llegar, porque todos tienen la capacidad de poder aportar al desarrollo económico y social de este país. Bueno, y ahora otra pausa, pero esta es un poquito más cortica, porque en Versos, nuestro gurú tiene que aportar también sobre las MIPYMES en Cuba. No juzgar por la excepción que con el pueblo no rime, porque no toda MIPYME está en la especulación. La palabra producción rima con la mayoría. Van prestando día a día muchos bienes y servicios, así que a dejar prejuicios, son de nuestra economía. Y antes de la 10ª del gurú, por aquí nos proponían mirar al empresariado cubano como uno solo, que tribute al desarrollo de nuestra sociedad y por supuesto de una economía y de una ciudadanía más próspera y sostenible, como dice nuestra Constitución. Pero sobre este tema todavía existen prejuicios, como también decía el gurú, sobre qué debe primar, MIPYMES estatales, MIPYMES privadas. ¿Cómo ve usted este tema? Bueno, yo creo que ese también es un tema de discusión importante y voy a decir mi perspectiva personal. Bueno, en el caso de Cuba, yo puedo entender que haya MIPYMES estatales teniendo en cuenta que se inserta en un contexto de transformación del sistema empresarial estatal, que era el dominante, y quizás yo diría lo que se pueda estar extrayendo de las experiencias de estas MIPYMES estatales pudiera ser después importante, positivo para el necesario y postergado proceso de reestructuración radical de la empresa estatal socialista. Ahora, cuando hablamos de las MIPYMES, en ningún país del mundo hay MIPYMES estatales. Las MIPYMES, por su dimensión económica, micro, pequeña y mediana empresa, no son estatales. En ninguno, En absolutamente. ninguno. Bueno, yo, el único país que te puedo decir que no puedo hablar por él es Corea del Norte, la República Popular Democrática de Corea, pero en ningún país del mundo las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas son empresas estatales. Eso no quiere decir que las micro, pequeñas y medianas empresas privadas no se concatenen con demandas estatales, con instituciones estatales y hasta con empresas estatales en el caso de que las haya. ¿Está claro? Porque es un problema de dimensión económica, que eso es un problema muy importante. Y como dice incluso hasta nuestra Constitución, como dijo Daniel Torralba, la empresa estatal es la columna vertebral del sistema económico cubano. Pero la Constitución dice, fundamental, la Constitución lo dice en tanto y cuanto ella explota los medios fundamentales de producción. Cuando tú hablas de medios fundamentales de producción, en términos teóricos, y tú sabes más que yo de eso, evidentemente estamos hablando de otra cosa que no cabe en una micro, pequeña y mediana empresa. Pero bueno, al margen de eso, yo creo que eso es importante. Ahora, yo creo que tenemos que avanzar y hablar del sistema empresarial cubano y romper incluso con esa retórica ahora que se dice la empresa estatal y los otros actores económicos. La empresa estatal no es un actor económico. No, y otras formas de gestión económica. La empresa estatal no es una forma de gestión económica. Yo creo que tenemos que ir hacia allá y yo creo que necesariamente se va a ir transitando hacia eso. Pero se coloca también la disyuntiva de cuál es la diferencia que hay entre la micro, pequeña y media empresa estatal y la privada. La principal, la más importante, es la que dijo acá el colega que nos presenta. La micro, pequeña y mediana empresa privada puede quebrar. En Cuba, recordemos que desde el 6º Congreso del Partido,
en la primera versión de los lineamientos económicos, de la política económica y social del Partido de la Revolución, se aprobó en esa primera versión de aquellos lineamientos la idea de que la transformación del modelo, la actualización del modelo, llevaba implícita la necesidad de promulgar una ley de quiebra empresarial. Y ahí quedaba taxativamente que las empresas estatales en determinadas condiciones podían quebrar. Y ahí quedaba taxativamente cómo pudiera enfrentarse ese proceso. Porque lo que sí es inadmisible y forma parte de la inflación, forma parte del déficit fiscal importante que tenemos en nuestra economía, que alimenta la inflación de manera excesiva, el hecho de que una parte importantísima del sector estatal cubano, de las empresas estatales cubanas, acumulan pérdidas y son financiadas por el presupuesto. Eso, los actores económicos, productivos, empresariales, lo que tienen que aportar al presupuesto, no quitarle recursos al presupuesto. Y ya termino con una idea que me parece que es importante. Yo creo que el avance en el necesario, impostergable y estratégico proceso de transformación de la empresa estatal socialista cubana tiene que ir y va de la mano decisivamente de la consolidación del sector no estatal de la economía. Porque una parte importante de los problemas del sector estatal, de la empresa estatal socialista cubana, es que también le dimos como misión la garantía de unos niveles de empleo y por lo tanto tienen un nivel de plantilla en exceso que no se corresponde con la racionalidad económica. Entonces, por lo tanto, de parte y parte, el necesario avance en un problema que para mí sí es estratégico como modelo alternativo, que es la reforma del sistema empresarial estatal de Cuba, va de la mano de la consolidación con normas reguladas y concatenadas con el sector no estatal de la economía. Ahora, se me quedan muchos temas por preguntarles, y ya sé que estamos en los minutos finales del programa. Por ejemplo, necesitábamos hablar de la participación, de cuáles son los regímenes de trabajo, de los derechos laborales, de cómo se da estos procesos participativos de los trabajadores de una empresa a otra empresa. Pero evidentemente no nos va a dar tiempo para eso, así que ya yo estoy exhortando a nuestro director que nos prepare otro programa, un tercer programa sobre MIPYME, porque es imprescindible. Ahora, sobre tu experiencia, ¿qué me puedes decir tú de cómo tú miras hacia el futuro una mejor integración de todos los sujetos económicos de nuestro país? Y yo necesito decirlo porque evidentemente, si bien esto está vencido en la bibliografía sobre cómo en el socialismo deben convivir las distintas formas de gestión y de propiedad, pero sin duda es un tema que lo estamos haciendo sobre la marcha en nuestro país, y es decir, no es ocioso preguntarnos ¿cómo lo vamos a hacer? No, yo te puedo decir que a mí me alegra mucho haber participado en este programa, primero porque tengo unos panelistas excelentes y se aprende mucho con nuestros panelistas. Me encanta, profe, cada vez que lo escucho a usted es increíble, se aprende cantidad. Me da mucha alegría que la tónica sea esa, que quitarle los apellidos, crear un tejido empresarial que lo que necesita es cada día más empresas. Si ves otras economías te das cuenta que hay 3 millones de empresas en un país de 60 millones de habitantes. Entonces todo lo que tribute a crear ese tejido empresarial y que las empresas se encadenen y que creen cadenas de valor, eso traería resultados excelentes. El destino final de nosotros es la industria farmacéutica. Me da mucha alegría que la política sea encadenarse cada día más con los diferentes actores que existan, con ese empresariado que se va creando. Entonces, realmente, si la política es esa, si crear alianzas no es imposible, nosotros ya estamos trabajando, hemos transitado, tenemos esas experiencias, hemos alcanzado resultados muy buenos en la farmacéutica. Entonces, que esta sea la política y sea lo que se está manejando realmente es bastante esperanzador y se agradece muchísimo. Aisel, sobre este tema de los incentivos, por ejemplo, desde lo local, desde el municipio, desde los barrios, ¿qué propuestas podemos lanzar desde nuestro programa? Bueno, exactamente. Bueno, primero, como te decía ahorita anteriormente, debemos tener una política de comunicación en función de poder fomentar que realmente los actores económicos, como bien decía el profe, es parte de todo el desarrollo económico y social del país. Ejemplo, ahorita decíamos del tema de las comercializadoras. Las comercializadoras son el 5% de todas las MIPYME.
Sin embargo, el 70% son productivas la mayoría, porque son de la parte de gastronomía, alojamiento, de toda la parte de alimentos, construcción, manufactura. Son el 70%. Es decir, a veces esa comunicación que damos, a veces contradice el resultado que realmente tenemos en todo el proceso y toda la implementación de la política. Pero que muchas veces no es solo la comunicación, sino es también lo que vemos en los barrios. Y no siempre eso que vemos en los barrios son MIPYME, muchas veces son TCP. Lo que decíamos anteriormente, a veces no son ni personas jurídicas bien establecidas. Bien establecidas, exactamente. Por tanto, hay que tener una estrategia de comunicación a nivel territorial que realmente pueda también incentivar esa articulación, esa integración, esa alianza público-privada. A veces tenemos mucha infraestructura desde nuestro estado que no se está utilizando. Y por tanto, lo que tenemos que buscar y licitar, qué actor económico pudiera gestionar esa infraestructura estatal que hoy tiene, que tiene mucho que aportar si realmente hubiera una alianza. Y lo otro, bueno, incentivos, por supuesto. Si queremos que haya más producción, ahí tiene que haber incentivos fiscales, como bien dijo Daniel, en el tema de la producción, para que realmente haya esa posibilidad de incentivos, por ejemplo, en el tema de la energía renovable, que también es importante. ¿Cuántas cosas pudiéramos hacer también de incentivar, a partir de incentivos, de que también muchos de estos que importan, como bien se dice, puedan importar también otros temas en función de energía renovable? Pero para eso tiene que haber incentivos fiscales y bonificaciones para poder incentivar que, bueno, voy a importar, voy a poner determinada inversión porque realmente tengo una bonificación o tengo un incentivo, etcétera. Y bueno, lo otro es, bueno, como bien decíamos, todo lo que debemos hacer en función de el fortalecimiento de capacidades. Fortalecer capacidades no solamente a los actores económicos, creo que hay que seguir fortaleciendo capacidades a los decisores a nivel local, a nivel territorial, es decir, provincial, y también a los nacionales, para que un poco esos prejuicios que muchas veces a partir de nuestros mecanismos centrales desde muchos años no concebimos cómo poder realmente buscar esas alianzas, cómo buscar que haya un fomento de la actividad del sector empresarial de manera general. Y por tanto es un sistema de fortalecimiento de capacidades que indiscutiblemente tenemos que crear. Hay un programa aprobado para eso en función del desarrollo local que nos tenemos que aliar con todas las universidades a nivel provincial, etcétera, para poder llegar a todos los territorios y poder lograr a fortalecer las capacidades de todos los actores económicos y sociales y de la población, que también es parte de la que también tenemos que fomentar y capacitar en estos temas nuevos que indiscutiblemente son 2 años nomás lo único que llevamos con actores, sí, como MIPYME, porque realmente actores, como bien dijo nuestro presidente, no estatales, ha estado en todos nuestros años, como por ejemplo la cooperativa agropecuaria, que por cierto ya es un actor que se puede también incorporar con las cooperativas agropecuarias nuevas, de nuevo tipo, a nuestro entramado actoral. Bueno, yo lo siento mucho porque tenemos que dejarlo aquí y yo sigo aumentando preguntas, sigo incorporando preguntas a un tercer programa que inevitablemente yo misma exhorto hoy a todos nuestros televidentes que demanden, porque muchas son las interrogantes que genera esto, que apenas tiene 2 años, pero en nuestra cotidianidad ya va dándonos mucha materia para discutir, para debatir y para seguir marchando para perfeccionar nuestra economía. Sobre este tema yo les agradezco muchísimo los comentarios, los conocimientos, sus experiencias. Sobre esto, ¿qué piensa usted? Por favor, déjenos saber a nuestras redes, desde el grupo de Telegram, porque sin duda volveremos a hablar otra vez sobre micro, pequeña y mediana empresa en Cuba. Recuerde que no basta con interpretar, juntos debemos transformarlo. Y yo insisto, cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Dice mi coro que Timbirichi, óyelo bien, Timbirichi, anda. Timbirichi, Timbirichi, Timbirichi. Corre, saca tu licencia y móntate Timbirichi, aprovecha, Timbirichi, aprovecha ahora, Timbirichi, que no
ciego como